¿Por qué no deberías estudiar ingeniería de sistemas? En este video te traigo las razones por las cuales no deberías estudiar ingeniería de sistemas y por las cuales yo dejé mi carrera. Bueno, bienvenidos por primera vez a mi canal. Este video va a ser un poco introductorio para dar paso a lo que voy a hacer en mi canal, que es un canal de, un poco de superación personal, cómo voy a llevar mi camino también en los nuevos proyectos de mi vida y cosas que van pasando a lo largo. Espero que les guste mi contenido, me acompañen a lo largo de este camino y nada, ahora sí comenzamos. Bueno, este video lo dividí más o menos en 3 o 4 partes, donde voy a explicar por qué primero yo dejé la carrera. En segundo lugar vamos a ver por qué no deberían estudiarla. Evidentemente se desprenderán algunas ramas de los 2 o 3 puntos más importantes, como qué consecuencias me trajo dejar la carrera, qué me lo hizo más difícil o menos difícil en su momento, y ese tipo de cosas que harán el video un pelín más largo. Bueno, lo primero es explicar por qué acabé dejando la carrera, por qué no la terminé y por qué me encuentro haciendo este video el día de hoy. Bueno, como tal, dejé mi carrera bastante antes de desmatricularme, o sea, de dejarla oficialmente. Creo que mentalmente la dejé unos 2 o 3 semestres antes por las experiencias que viví a lo largo de mi vida. Una espiral de decisiones y de situaciones en mi vida que al final acabaron haciendo que me desinteresara por la carrera y la dejara a un lado y me dedicase a proyectos que en ese momento eran mucho más importantes para mí que estudiar la carrera como tal de ingeniería de sistemas. Bueno, los motivos como tal no son tan importantes a día de hoy, ya que al final creo que acabaron siendo una buena decisión, muy a mi pesar, pero una buena decisión. Pero voy a explicar, un poco el porqué. Resulta que, yo ya iba en cuarto o quinto semestre de la carrera y justo un año antes había empezado a hacer deporte. Me di cuenta que el deporte en ese momento en mi vida me aportaba muchísimo más que lo que estaba haciendo actualmente, que estaba en mi carrera pero estaba en modo piloto automático. Cumplía por cumplir lo justo, a veces ni siquiera eso. Entonces decidí centrarme muchísimo en el deporte. Después se me planteó la oportunidad de, entre comillas, de trabajar como tal en un restaurante, y poder cumplir, un poco con dinero, porque el dinero es importante para todos y más cuando ya estás dejando de lado esa vida de joven, cuando tus papás te ayudan un poco más y cuando ya tienes que empezar a hacerte un poco más cargo de tus gastos personales y ese tipo de cosas. Entonces la oportunidad de trabajar me servía muchísimo en ese momento. Junto con el deporte decidí totalmente dejar un poco de lado la carrera. Matriculé unas pocas materias como para seguir cumpliendo con el currículum y tratar de avanzar un poco, mientras esa etapa en mi vida, que lo que yo pensaba era una etapa, después retomar si me veía con ánimos y no lo acabé haciendo. Entonces esas fueron más que todo las razones, junto con unas razones ya un poco más personales y más, digamos, profundas, que no tienen que ver con mi decisión, sino que forzaron a que terminase de dejarla y desmatricularme ya oficialmente y hacer lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué consecuencias me trajo esto? Bueno, la principal y la más importante que yo considero fue perder mi tiempo. En algunos momentos perdí mi tiempo porque simplemente iba a estar y no ponía mucha más atención. El profesor hablaba un par de cosas que a veces no entendía, y si no las entendía, simplemente como no me veía con la motivación necesaria ni tenía la disciplina suficiente, simplemente no investigaba, no me gustaba informarme más, entonces pasaba de largo y ya está. Me hizo sentir también que perdí la confianza en mí mismo, me hizo sentir tonto, que no era capaz de resolver muchas cosas de mi vida porque tenía muy relacionado como mi carrera al ser inteligente, entre comillas. Entonces poco a poco me fue haciendo sentir más tonto, ¿no? Como sin ganas de seguir aprendiendo. Y junto con eso, lo de que me hacía sentir más tonto y de que no quería seguir aprendiendo en ese ámbito. Trataba de seguir aprendiendo en otras cosas, pero también le perdí un poco el amor como tal a aprender. Y sentía que esa parte de mi vida se estaba como quedando estancada. Porque para muchas personas, y justo de un libro que estoy leyendo de James Clear, ahí por ahí me encontré una frase que decía, básicamente dice, pues, si seguimos aprendiendo vamos a permanecer jóvenes. Es la reflexión que tengo. Y y si paramos de aprender, prácticamente estamos muriendo, entre comillas, para el mundo en general, ya que como avanza tan rápido y dejamos de aprender,
nos quedamos obsoletos en un par de momentos y ya está. Todo acaba ahí. Entonces, esas consecuencias me las trajo. Aparte de que perdí dinero también, porque obviamente yo me autogestionaba como tal mi educación y entonces perdí bastante dinero en todos los semestres que dejé tirados prácticamente por no analizar lo suficiente si era capaz yo de llevar una carrera con el estado actual que tenía en ese momento en mi vida. Y esos fueron, digamos, las tres consecuencias más graves que me dejó haber dejado mi carrera como tal. ¿Qué me aportó mi carrera? Bueno, en un principio, como todo, hay que verle el lado positivo también a las cosas. Evidentemente, mi carrera, cuando tuve la motivación y cuando estuve dispuesto a aprender y a recibir los conocimientos de personas que en realidad querían darlos, aprendí mucho. Me sentó las bases de lo que hoy día estoy haciendo, estoy intentando hacer, que es seguir aprendiendo la programación. De hecho, pues por esto creo este canal. Me sentó las bases también para darme cuenta de que puedo ser disciplinado y seguir con los proyectos que tengo y no dejarlos desfallecer simplemente como en algún momento dejé desfallecer mi carrera. Y eso me aportó, aparte de las bases personales, también me aportó bases de conocimiento, porque lo que uno aprende en un principio es muy importante y bueno, esas bases las tengo y me han servido poco a poco de soporte para ir aprendiendo a un ritmo un poco menor, pero a seguir aprendiendo, que es lo más importante. Algo que también me enseñó mi carrera fue que siempre va a haber alguien que sabe más cosas que tú y que te puede enseñar algo nuevo. Yo llegué a mi carrera con un ego bastante alto. Pensaba que por simplemente haber pasado la carrera con una especie de beca o de sustento, ya simplemente con eso tenía la carrera hecha, y me di cuenta que en absoluto. Tenía compañeros que cuando entraron no sabían prácticamente nada de programación y cuando pasaron un par de meses simplemente ya me habían superado, porque ellos sí se dedicaban a estudiar y a hacer lo que debían hacer en la carrera y no simplemente a dejar pasar el tiempo y a divertirse con otras cosas. Bueno, y ahora pasando con el punto más importante del video: ¿por qué tú no deberías estudiar ingeniería de sistemas? Tú, la persona que me está viendo, si me estás viendo, ¿por qué no deberías estudiar ingeniería de sistemas? Si eres de las personas que deja todo para el final y que simplemente va a esperar el último momento para intentar sacar cualquier cosa, no estudies ingeniería de sistemas y no estudies en general. Si uno va a estudiar, yo siento que debe ser bastante responsable, o si incluso en general, si va a adquirir cualquier cargo de mediana responsabilidad, tiene que entender que las cosas no se dejan para lo último. Hay que tratar de que no se nos eche el tiempo encima, tratar de ser un poco organizados para poder cumplir las cosas sin que nos estén atosigando y molestando y que nos generen estrés al final, porque simplemente dejamos pasar el tiempo viendo el teléfono, yo qué sé, saliendo y no aprovechar ni siquiera una hora al día para adelantar el proyecto, que muchas veces nos suele pasar y lo repetimos mucho, pero es muy importante el tema de organizarse un poco, y que tampoco es sacrificar toda nuestra vida en estudiar y en hacer ese tipo de cosas, sino simplemente dedicar una pequeña parte de nuestro tiempo a adelantar las cosas que vamos a hacer y no tengamos que estar corriendo al final para sacar cualquier cosa. Si tampoco te gusta autoexigirte, tampoco es para ti la carrera de ingeniería de sistemas, porque lo viví en carne propia. Yo era una persona que me exigía muy poco. Con sacar el mínimo ya estaba feliz y pensaba que con eso me estaba haciendo bien y que con eso ya estaba perfecto, y me di cuenta a lo largo que no. Simplemente aprendía para el día a día, para solucionar cualquier cosa que me saliera en el mayor corto plazo posible, y no trataba de aprender las cosas para el largo plazo, sino que simplemente me forzaba, entre comillas, a aprender un poco para el momento y ya está. Hay cosas que recuerdo que las hice, pero no recuerdo en absoluto cómo las hice, y me di cuenta que simplemente no me estaba exigiendo lo suficiente para poder seguir aprendiendo y sacar mis cosas adelante. Y si eres de esas personas de que no es capaz de autoexigirse ni siquiera un poco, tampoco deberías estudiar la carrera. Hilando con las dos anteriores, evidentemente, si no estás dispuesto a trabajar duro, tampoco. Hay que trabajar duro para mejorar, porque no todos nacimos aprendidos. Habrán muchas personas que se les dé mucho mejor, a otras mucho peor, pero al final a las personas que mejor se les da algo son las personas que son constantes y son capaces de repetir esfuerzos durante el tiempo, y no un esfuerzo grande un ratito y el resto del tiempo ya pensar que se nos va a dar solo porque hicimos ese primer esfuerzo. Hay que tratar de hacer el esfuerzo el mayor tiempo posible para poder sacar las cosas adelante. Bueno, y evidentemente es que todas tienen relación. Al fin y al cabo, si eres una persona que cree que lo sabe todo
y que es la más inteligente del curso y que con eso simplemente vas a tener para pasar las cosas, también no deberías apuntarte a ninguna carrera tampoco en general, porque siempre vamos a tener que aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender y vamos a tener que estarnos renovando para poder llegar más lejos y poder seguir evolucionando como personas, como estudiantes, como trabajadores, como futuros dueños de empresa, yo qué sé. Pero siempre tenemos que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, a exigirnos lo suficiente y a ser mejores en general. Y bueno, esto es un poco de lo que quería hablar. Recordarles que en este canal se va a hablar más o menos de este tipo de cosas, de cómo va a ser mi evolución, tanto en desarrollar mi persona, como en desarrollar mi vida, como en desarrollar mis aptitudes en la informática, justo porque, bueno, al final todo redunda en que me volví a dar cuenta que esto sí es lo mío y de que es la forma en la que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi vida, que es una carrera que me apasiona seguir aprendiendo cosas y lo más importante es eso, que al final no importa si cometemos errores en el pasado, si somos lo suficientemente autocríticos como para reconocer que hemos fallado y que algunas cosas se han dado simplemente por culpa nuestra de que no hicimos las cosas bien, vamos a poder volver a encaminarnos y hacer las cosas de lo que podría ser la forma correcta. No siendo más, les recuerdo, si les gusta este video, me dejen un like, un comentario abajo con sus experiencias acerca de esta carrera y nada, consejos en general. Si les gusta el canal, suscríbanse. Y no siendo más, nos vemos en el próximo video y adiós.